¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿O problemas o dificultades con algún otro compañero? ¿De alguna nota, de trabajos que no hayan presentado y que quizás no hayan podido recuperar? Dicen, disculpe, tenemos 2 notas en las 2 materias que usted nos da. Desarrollo psicomotor y asistente pedagógico. No, y es gramática, ¿no es cierto? Ajá, sí. Sí. Ujú, sí. Porque yo aquí en desarrollo psicomotor tengo lo que es parte 1 y parte 3 y en expresión dramática tengo parte 1, 2 y 3. Sí, lo que pasa es que en expresión dramática yo tengo más notas, ¿no? Entonces yo ya les subí de una vez. Por eso les digo, en el segundo bimestre no nos preocupemos. Ya como todavía nos falta, entonces acá tenía más notas y de una vez yo ya les había sentado en el sistema. ¿Sí? Ya dicen, gracias. ¿Ya? ¿Alguien alguna otra pregunta? No. Correcto, entonces con respecto a las notas y eso, yo también les informo el día de mañana, voy a preguntar, como les dije, a ver qué mismo es lo que pasa con algunos estudiantes, y no es solo con este curso, ¿no? Sí me han comunicado de los otros cursos, que también no pueden visualizar, pero el día de mañana yo apenas regrese de la reunión, yo les informo, ¿sí? A ver qué me dicen, qué es lo que pasa, ¿sí? Bueno, acá me están escribiendo, pero eso atendemos después. Entonces vamos a pasar a la clase de hoy que tenemos en expresión dramática. Y para lo que es desarrollo psicomotor voy a subir una pequeña consulta, nada más. De esta clase de expresión dramática no vamos a tener tareas, porque de hecho, como les dije, tengo ya 3 notas, están muy bien, no tenemos dificultad. Hasta en la prueba sacaron muy buena nota, no tenemos ninguno menos de 7. Entonces vamos a continuar. Tengo ahorita que tú te encuentras aquí, Adonis. Adonis, no me has entregado ni enviado el video. ¿Qué ha pasado? ¿Tienes pendiente esa nota? Adonis. El video sí le mandé al grupo. No, no, yo no tengo. ¿Y lo tienes guardado? ¿Lo tienes por ahí, así de evidencia? Creo que está. Si es que no sea el formateo de teléfono, sí ya le... Porque a mí sí se me llena full el teléfono, entonces yo tengo que eliminar de ley. Por favor, me vuelves a reenviar, así sea algo que tengo, porque esa nota es la única que no tengo y si enviaste debe estar en el grupo también, ¿no es cierto? Pero por favor, es el video de dramática, ¿ya? Entonces me envías hoy mismo o si puedes buscarle en este momento mismo, porque esa nota es la única pendiente que me quedas Sí, debiendo sí, hoy. ya ahorita ya le veo. Hecho, ya. Entonces continuamos chicos con la clase, como les estaba diciendo, hoy no vamos a tener tareas, solo vamos a hacer un análisis de lo que es el siguiente tema, que me confirman si no está por aquí. Mm, Permítanme un momentito, voy a abrir el documento, ¿ya? Mm. Sí, ¿me ayudan informándome si pueden mirar la pantalla? Sí, Liz. Ya, aquí está. Eh, Vamos a continuar con el tema, la pedagogía en la expresión dramática. Es decir, qué papel cumplimos los docentes en la expresión dramática y también sobre la expresión, prácticamente. ¿Qué importancia tiene la expresión en los pequeños en esta área? ¿Sí? Entonces, para eso, primeramente vamos a ver un concepto de lo que es la pedagogía, ¿sí? Concepto general. Pero escuchará, este tema, igual no vamos a tener ahora tareas ni nada, pero siempre todos los temas son evaluados. De hecho, de cada presentación de estas clases, yo siempre saco 5 preguntas, ¿sí?
Entonces, usted siempre tiene que estar pendiente, siempre hacer sus apuntes, leer, sacar usted mismo un cuestionario para que pueda estudiar mejor, ¿no es cierto? Entonces, aquí como concepto general vamos a ver lo que es la pedagogía infantil. Nos enfocamos siempre en lo que es educación inicial, ¿sí? Entonces, vamos a participar todos y me ayudan con la lectura. Vamos a ir por orden de lista, así participan todos, ¿ya? Y también les pongo acá un aporte de asistencia para el día de hoy. Empezamos, el primero de la lista. Adonis, ¿nos ayudas con la lectura? Adonis, Inge, dime. una yo estoy en el teléfono y otra no se me proyecta la imagen. No está abierto el documento, Lice. Sí, licenciada, la carpeta. Él, pero si yo tengo abierto acá, no les puedo creer. Déjenme ver nuevamente. Vamos a ver ahí. Ahí, ¿me ayudan? ¿Pueden mirar? Ahí se está cargando. Ahí sí. Ya, entonces Adonis se salva porque dice que está en el teléfono. Sigue Anrango Dayana, la lectura de esta presentación. ¿Qué es la pedagogía infantil? La pedagogía infantil es una disciplina científica cuyo objeto de estudio es la educación de los niños. La pedagogía infantil no tiene que ver con la escolaridad del niño, sino con la adquisición de nuevas habilidades mediante su desarrollo. La pedagogía infantil es el espacio donde se reúnen diferentes saberes, reconocimientos y aceptaciones frente a la gran diversidad, la interacción social, cultural y académica, desde el cual se favorece la formación integral de los profesionales que tendrán a su cargo la educación de niños y niñas como sujetos con capacidades y competencias para la vida. Correcto. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros debemos de entender que una clase de un ingeniero no es la misma que una clase de un docente, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque los ingenieros prácticamente, ellos, por decir, un ingeniero en sistemas, él tiene la capacidad o la posibilidad de dar computación, de dar matemática, de dar física. ¿Por qué? Porque aprende muchísimo, pero no tiene mucha pedagogía, ¿sí? Mucha pedagogía. La pedagogía es un conjunto de saberes, como una preparación más profunda del docente o del profesional, que en este caso está a cargo de los niños, de estrategias, de recursos, de muchísimos procesos que existen en la educación. Por eso es que a veces también tenemos dificultad en el Ministerio de Educación. Hubo unos tiempos de que únicamente aplicaron para lo que es el Ministerio de Educación, aplicaron ingenieros, aplicaron abogados, aplicaron hasta enfermeros para ser profesores de diferentes áreas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el abogado aplicaba para ser profesor de sociales, el enfermero para ser profesor de biología, el ingeniero para ser profesor de matemática. Como ganaron los concursos, como iban pasando las pruebas, y de hecho algunos, perdónenme la vida, pero es la verdad, compraban las pruebas, pasaban y aprobaban cada proceso. Pero al momento de llegar a las aulas, a trabajar con pequeños o con estudiantes, se veían que entre la espada y la pared porque no sabían ni cómo ingresar, ni cómo hacer un saludo, cómo hacer una dinámica, cómo hacer el proceso de aprendizaje, porque todo es un proceso. Entonces, a eso se refiere la pedagogía, y más en el caso de la pedagogía infantil, es una disciplina, dice científica, cuyo objeto de estudio es la educación de los niños. Es una formación integral, ¿sí? A eso se refiere la pedagogía. Tenemos también aquí la continuación, que va a hacer la lectura Armijos Araceli. Ya, Lice. El experto en pedagogía infantil tiene una amplia forma metodológica, investigativa y teórica para desarrollar una actividad docente en el área de la educación preescolar y primaria. El pedagogo debe suplir con las necesidades académicas de los niños y de las niñas de 0 a 7 años. Asimismo, este especialista debe aprender a manejar ciertos aspectos en cuanto a métodos y formas de aprendizaje y enseñanza.
Debe destacar que no existen límites precisos en la definición y en el alcance de la pedagogía infantil. Como ciencia se encarga de estudiar todo lo referente a la educación de los niños. Ajá. Entonces, un profesional o un experto en lo que es la pedagogía va a saber una metodología adecuada, va a conocer los métodos adecuados y también no solo eso, sino los recursos necesarios, ¿ya? Es muy importante conocer, y bueno, en la pedagogía infantil se enfoca de 0 a 7 años, ¿sí? Entonces, esto tiene que usted saber a quién le corresponde esta enseñanza, esta formación. No puede, por ejemplo, un profesor de cultura física tener un nivel de educación inicial o un ingeniero. Sería el error más grande, aunque sepa, aunque tenga quizá experiencia, pero no tiene sus conocimientos, no sabe cuál método, no sabe qué metodología voy a aplicar, entonces sería sumamente difícil que saque bien al grupo, ¿no? Y la prioridad, pues prácticamente son los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en desarrollo, porque a esa edad es cuando ellos más experimentan, aprenden, son como una esponja que absorben todo. Entonces es esa edad en la que uno tiene que aprovechar el máximo potencial de los infantes, pero obviamente con personal capacitado, ¿no es cierto? A eso se refiere la pedagogía. En general estamos hablando. Vamos a conocer ahora o vamos a analizar lo que es la expresión dramática infantil. ¿Sí? ¿A qué se refiere o qué importante es la expresión dramática infantil? ¿Sí? Vamos a ver, aquí de igual manera en un concepto general. La lectura, por favor, Rubí. Chica Isa Rubí. La expresión dramática es parte del vivir de todo ser humano. Es un lenguaje que utiliza el cuerpo como medio, como instrumento de representación, expresión, comunicación y creación. Estará siempre en equilibrio entre la espontaneidad y la técnica artística, la liberación del yo y el conocimiento de los demás. La expresión dramática, siendo de gran importancia para el desarrollo integral del niño, puede permanecer en el inconsciente sin ser desarrollado, por lo cual es necesario que el docente inicie a los años desde temprana edad en esta área. Gracias, Rubí. Tenías problemas con tu bebecito por ahí. Bueno, y estaba entrecortado la lectura de Rubí, también creo que es el internet. La expresión dramática nos dice que es parte del vivir de todo ser humano, no solo del niño, ¿sí? Siempre los adolescentes, los adultos, todos vamos a tener una expresión dramática, ya eso es una parte de todo ser humano. ¿Sí? Es un lenguaje que utiliza el cuerpo como medio de instrumento de representación, la expresión, la comunicación y la creación. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo una pregunta, ¿qué es la expresión dramática? ¿Sí? Entonces aquí debe estar la opción y va a estar, es un medio o un instrumento de presentación, de expresión, comunicación y creación. Eso tiene que conocer usted, ¿qué es la expresión dramática? Estará siempre, dice, en equilibrio entre la espontaneidad y la técnica artística, ¿ya? También entre la liberación del yo y el conocimiento de los demás. Es decir, esto va a ser algo innato, pero también va a ser algo adquirido. Cuando los niños ya están en un centro infantil en esta etapa, pues obviamente van a tener que el conocimiento de los demás, va a estar guiado por un docente, quizá va a aprender de un compañero. Todo eso influye y va desarrollándose poco a poco en los pequeños la expresión dramática. La expresión dramática, dice, siendo de gran importancia para el desarrollo integral de los niños, puede permanecer en inconsciente sin ser desarrollado. ¿Cuándo pasa esto? Esto sucede cuando los niños no asisten a centros infantiles. Quiera o no, a veces dicen, no, es que educación inicial no es obligatorio, no es un nivel escolarizado y yo mejor le dejo acá en la casa y aquí que pase jugando en el teléfono y viva la vida y yo también me quedo cómoda. No madrugo, no le atormento al niño, pero ahí no va a tener el niño un desarrollo integral, porque siempre va a necesitar una guía, siempre va a necesitar aprender del resto y también la
el compartir, la integración, ¿no es cierto? Para que el niño pueda expresar de manera eficiente lo que sería la expresión dramática. Es necesario, dice, que el docente inicie a los niños desde temprana edad, ¿sí? Por eso les digo, sí es recomendado los centros infantiles, sí es muy, muy aconsejable para que el niño no solo se suelte, sino también pueda expresar libremente, ¿no? Vamos a continuar con lo que es la expresión dramática. Aquí nos hace falta que participe Díaz Jocelyn, por favor. Ya, Licen. La expresión dramática. Las modalidades expresivas se manifiestan de forma espontánea en el juego. Los niños pueden dar forma dramática a sucesos o actividades que no la poseen e improvisar a partir de diversos elementos. La expresión dramática permite a los niños improvisar patrones espaciales y de estados de ánimo a través del mimo, teatro, expresión lingüística, lenguaje corporal, lenguaje musical y juego dramático, logrando el desbloqueo o desinhibición de la espontaneidad de gestos y movimientos. Uh-huh. Entonces aquí también tendríamos ya otra pregunta para la siguiente evaluación. La expresión dramática permite a los niños, ahí van hasta las opciones que permite improvisar patrones especiales y de estados de ánimo, ¿no es cierto? La expresión dramática, pero a través de los estados de ánimo, también el niño, ¿qué va a hacer? El niño va a expresar su estado de ánimo, su manera de sentir, quizás hasta los sentimientos, ¿no? El niño va siempre a expresar a través de un estado de ánimo, si está alegre, si está triste, si está enojado, él va a expresar, ¿sí? De esa manera. Y no solo eso, sino que también pues el lenguaje corporal, los movimientos, el juego dramático, logrando, dice, el desbloqueo de la desinhibición y espontaneidad de los gestos. Es decir, que también los gestos y los movimientos influyen muchísimo en la expresión dramática. Y nosotros como docentes debemos estar muy atentos a que a un movimiento, a un gesto del niño, cuando estamos dentro del aula, dentro de la clase, es muy importante estar atentos a todos los niños. Pero si yo veo que el niño que cierra los ojos, que se mueve, o sea, algo tiene que pasarle. Está expresando que tiene una necesidad. Y siempre suele ser que los niños quieren ir al baño, pero no avisan. Y de repente, ¡pum!, se espanta y empieza a llorar. Es porque ya se orinó. A veces nos pasa eso. Y entonces, ahí nosotros tenemos que estar atentos. El niño está expresando que tiene una necesidad. Pero como ya no pudo avisar o no quiso avisar por temor o qué sé yo, por vergüenza, él se va a hacer el baño ahí sentado. Y luego empieza a llorar y se siente triste. Entonces, no dice nada, no pronuncia nada, pero empieza a llorar. Y es ahí cuando quizá la maestra se va a dar cuenta, ¿y qué te pasa, Juanito? Y él se va a hacer la cabeza y no va a seguir diciendo nada, pero va a seguir llorando. Y tú miras al piso y ya está mojado ahí. Entonces, para eso también nos sirve a nosotros la expresión dramática. Cuando el niño tiene un gesto, tiene una mueca, tiene un movimiento que le pica, que se mueve, que salta, algo necesita, ¿sí? Entonces, para eso también nosotros tenemos que estar siempre atentos de todos los movimientos que los pequeños hagan. La expresión dramática, continuamos con algo, aquí es la importancia, me parece. Vamos a hacer la lectura en Dara Maite. En Dara Maite. No está. Está listo. No está. Sí, yo les dije, estoy registrando la asistencia también. La siguiente, Enrique Sandra. Sí, Licen, aquí. Ya, ayúdanos con la lectura. En la expresión dramática de los niños más pequeños, es decir, entre 2 a 5 años, en cuya etapa no existe teatro, tampoco juego dramático organizado, solo se puede observar un juego libre y espontáneo, acciones desordenadas y aglutinadas. Además, se observa poca concentración y cambios constantes en los juegos. Por lo tanto, en esta edad hay poca permanencia en el personaje. El niño de esta edad tiene gran dificultad o imposibilidad de representar un personaje respetando sus características o comparación de un niño de 8 a 10 años. Uh-huh. Aquí también tenemos un detalle muy importante, ¿sí? En la expresión dramática, los niños más pequeños, es decir, de 2 a 5 años, como les presento acá, en esta etapa dice que no existe el teatro, tampoco el juego dramático organizado.
es decir, que es únicamente voluntario, ¿no? Es una manera de expresar, pero sin ser organizado. Y de hecho no se va a poder organizar. En un niño de 2 o 3 años hacer una obra de teatro sumamente difícil. De hecho, cuando nosotros a veces tenemos algún programa, algún evento, y se realiza, qué sé yo, una coreografía, un bailecito, nos cuesta tanto organizar con los pequeños, porque aún no está desarrollado completamente ni su personalidad, ellos están en un proceso. Entonces, no podemos obligar a que los infantes sean expresivos a la hora de hacer teatro, ¿no? O a la hora de hacer un juego. Simplemente nos dice que es un juego libre y espontáneo, ¿ya? Entonces, aquí sí tenemos que tomar en cuenta esto. Lo que les decía anteriormente, la manera de expresar a través de los gestos y movimientos, estar atentos que eso sí va a estar muy plasmado en los pequeños, pero decir que vamos a hacer teatro, que vamos a hacer esto con los infantes de hasta menores de hasta 5 años, no se puede lograr a un 100%, a comparación ya de un niño de 8 años o 10 años que obviamente entenderá lo que tiene que hacer, qué papel tiene que jugar o qué tiene que decir, cómo actuar, ¿no? Entonces eso también tomemos en cuenta. Y por último, tenemos lo que es la expresión. Aquí sería ya la importancia. Vamos a ayudarnos, por favor, aquí, Güera, Anita, con la lectura. Ya. La expresión dramática. Entonces, lo que ellos sí realizan a esta edad es simplemente presentar un personaje y sus propias proyecciones, saliéndose ampliamente de la consigna. Aún no incorporan la acción. El desarrollo de esta dramatización puede ser colectiva, es decir, puede jugar varios a la vez, pero los personajes que están formándose parte de su imaginación en esos momentos a veces no se interrelacionan, se puede dar acciones simultáneas que pueden coincidir con las de otros personajes en un instante determinado. Es decir, que también a esta edad aún incorporan la acción, ¿no? La acción que vendría a ser cómo yo tengo que actuar o qué papel tengo que seguir, ¿no es cierto? Entonces ellos aún no incorporan la acción, ¿sí? Esto es más voluntario, espontáneo, ¿no? Pero esto no podemos obligarles a los pequeños, como les dije anteriormente. Tenemos ya 5 minutos, así que vamos a tratar de finalizar la clase. Vamos a ver acá las características de los juegos que presentan los niños en educación inicial. Tiene 3 características fundamentales que necesitamos conocer, ¿no? Una de ellas es el juego personal. Vamos a hacer la lectura, por favor, López, Alexander. Alex. ¿Ya te fuiste? ¿Quién es? López Alexander. No está. Tampoco tiene su asistencia. Maldonado María Belén, por favor, la lectura. Aquí, Lisa. Ya, ayúdanos. El juego rápido. personal participa toda la personalidad o el yo interno de los niños a través de las expresiones dramáticas. Es característico de este juego el movimiento, es decir, por lo ruidoso, por el esfuerzo físico que necesita, se incluye el baile y la experiencia de ser cosas o de las personas. Es una actitud creativa, solitaria y ensimismada que incluye al público. Se da entre los 0 y los 3 años. Ajá, entre el 0, ya, correcto. Desde 0 años desde 0 meses hasta 3 años podemos ver lo que es el juego personal. Es decir, mío, no solo yo. El niño quizá empieza ya poco a poco a integrarse, pero principalmente son expresiones dramáticas, ¿sí? Que es muy ruidoso, ¿no es cierto? El esfuerzo físico que hacen, ellos están solos, hacen sus historias, conforme vayan ya creciendo, pero ellos mismos crean, pero es muy, muy personal, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver que es una acción o una actitud muy creativa. Ellos son tan creativas que de lo que encuentren hacen su juego personal, ¿sí? Todo lo transforman. Para ellos esto puede transformarse en otra cosa, no necesitamos ni materiales apropiados, ellos hacen sus pistas, qué sé yo. Entonces aquí no necesitamos
guiarles ni tampoco hacer que este juego sea ordenado, sino más bien dejar la creatividad que ellos paso a paso pues van a ir mejorando, ¿no? Esa sería la primera característica. Tenemos la segunda, es el juego proyectado. Por favor, Morales, Revelo, Evelyn. Sí, Lisa. Ya. El juego proyectado también es expresión dramática, interviene en el niño toda su mente. Necesita de comunicarse y jugar con el otro. Durante los momentos de juego proyectado típico no se ve en el niño emplear todo su cuerpo, es decir, el juego proyectado tiende a la quietud del movimiento. Hay, por lo tanto, una fuerte proyección mental. Es decir, únicamente está dejando volar su imaginación, ¿no? Como nos dice aquí, es una proyección mental, ¿sí? No tiene mucho movimiento, quizá no necesita muchos recursos o materiales, sino más bien está solo en su mente. Lo que su mente le dice, él va a hacer, ¿sí? A eso se refiere un juego proyectado. Y por último tenemos la última característica, lo que hablan y actúan los niños. Aquí me ayuda a Muenala, Samantha, por favor. Ya, a ver. Lo que hablan y actúan, no sé, Actúan. Pero está mal escrito. actúan. Ajá. Actúan los niños. Hay una serie de temas y argumentos que aparecen una y otra vez en lo que actúan y hablan los niños en sus juegos. Aparecen porque responden a sus preguntas y preocupaciones. Además, las fantasías que proyectan los niños tienen una relativa constancia. Entre estos se encuentran el abandono, risa, envidia, celos, agresividad, miedo, entre otros. Aquí también es muy importante esta característica, lo que hablan los niños y cómo actúan. Como docentes o como padres también, en el caso de que algunos de ustedes ya sean papitos o mamitas, es muy importante conocer, porque el niño nos va a transmitir o va a expresar lo que está sucediendo en su entorno, en su vida, ¿no es cierto? Primeramente, el niño cuando hace el juego, cuando está en esta etapa, lo que habla y lo que actúa, pues él mismo hace su juego, él mismo se responde, él mismo busca la salida, ¿no es cierto? Por dónde me bajaré, por dónde me iré, este es el caminito, aquí van. Bueno, él crea una infinidad de juegos. Pero algo muy significativo acá es que nosotros nos vamos a dar cuenta cuando el niño, por ejemplo, muestra mucha agresividad, ¿sí? Ante el resto de compañeros, ante sus docentes incluso, o tiene miedo. Él está ya expresando algo, nos está tratando de decir algo, ¿no es cierto? Es un indicador que tenemos. Como les digo, puede ser tanto los padres de familia, cuando el niño, por ejemplo, tiene mucho temor de llegar al centro infantil y no quiere ir por nada del mundo. Entonces yo como mamita me percato y digo qué es lo que está pasando, empiezo a investigar, empiezo a ver, empiezo a hablar con mi niño y si no logro nada de eso, pues yo tengo que asistir al centro infantil porque el niño tiene miedo. Puede ser por varias razones, obviamente no podemos generalizar, pero quizá también está pasando algo negativo, uno. O cuando el niño, nosotros como docentes vemos que hay mucha agresividad dentro del aula y les golpea a todos, les muerde, les quita, se lanza al piso, no atiende la clase, se levanta, bueno, cosas así. Entonces, también me dice algo que en su hogar, pues el niño tiene algo que está pasando, ¿sí? Y que esa conducta me está a mí dando un mensaje, una alerta de que tengo que intervenir, de que el niño no está pasando bien. Entonces, aquí esta característica sí es sumamente importante para que nosotros tomemos en cuenta.